Por nuestro futuro. Javier levantó su copa, mientras la luz danzaba sobre su reluciente reloj dorado. En la bodega de roble con 200 años de historia, los invitados respondieron al unísono, entrechocando sus copas. Y yo, de pie en la sombra de un rincón, sostenía mi Burdeos de 1982 inmóvil como agua estancada. Mi mirada se fijó en la escena a 5 metros de distancia, la mano de Javier rodeaba sin pudor la esbelta cintura de mi esposa Elena. Sus labios se posaron inmediatamente sobre los de ella, no como un beso ceremonial en la mejilla, sino un beso profundo y posesivo. Elena no se resistió, sus dedos incluso acariciaron suavemente la nuca de él, sus uñas rojas brillando como gotas de sangre contra su traje oscuro. Agradezcamos a Rodrigo, nuestro estimado enólogo. Javier alzó intencionadamente la voz, dirigiéndome una mirada desafiante. Gracias por representar la historia de nuestra bodega. Pero así como el buen vino necesita barricas nuevas, la historia necesita ser renovada por la modernidad. Unámonos para recibir un mañana sin restricciones. Los aplausos retumbaron, mezclados con algunas risas bajas. Podía sentir aquellas miradas, compasivas, incómodas, e incluso algunas de burla maliciosa. Todos esperaban que me abalanzara, como en las películas, y golpeara a Javier en su rostro perfecto. O al menos que saliera furioso, dejando tras de mí cristales rotos y una dignidad hecha pedazos. Levanté lentamente mi copa y bebí aquel líquido rojo oscuro de un solo trago. Los taninos se desplegaron en mi lengua como llamas en madera de pino, lentas pero imparables. Miré directamente a los ojos de Javier, con una casi imperceptible sonrisa en mis labios. El buen vino necesita tiempo, dije únicamente, con voz suave pero perfectamente audible en la bodega repentinamente silenciosa. Javier frunció el ceño. Esta no era la reacción que esperaba. En su guión, yo debería haber estallado de ira, humillándome públicamente, para finalmente ser expulsado de esta bodega que mi abuelo había creado. Pero mi calma evidentemente lo inquietaba. Me di la vuelta y caminé hacia el fondo de la bodega, dejando atrás los murmullos de la multitud. Atravesando el antiguo arco, me detuve frente a una fila de botellas cubiertas de polvo, mis dedos rozando suavemente la etiqueta de 1923. El último año de mi bisabuelo como propietario, y también el año en que se firmó aquel contrato secreto. Miré mi reloj, 11:17. En menos de una hora, aquel contrato de arrendamiento centenario olvidado por todos expiraría. Y como único heredero legítimo de estas tierras, ya había tomado mi decisión, no renovarlo. Ellos pensaban que esta noche era su victoria, que mañana podrían controlar completamente este viñedo cultivado por 7 generaciones. Soñaban con arrancar de raíz aquellas vides centenarias para reemplazarlas con variedades de mayor rendimiento. Imaginaban sustituir la cosecha manual con máquinas, el poder del tiempo con aditivos químicos, la calidad auténtica con marketing. No sabían que en unas horas, cuando las burbujas del champán se disiparan, también se desmoronarían sus sueños. Esta era la venganza más dulce, no a través de la violencia o los gritos, sino mediante el poder de la ley y el tiempo, dejando que los traidores cosecharan lo que habían sembrado. La cata de vino no se hace con la lengua, Rodrigo, se hace con la memoria, me dijo mi mentor Raúl hace 15 años. Estábamos en la bodega de la Escuela de Enología de Burdeos, su voz ronca por la edad pero aún llena de autoridad. Vertió un Burdeos en una copa de cristal especial, examinando su color bajo la luz. Cierra los ojos y dime qué sientes. Cerré los ojos, dejándome guiar por el aroma del vino, grosella negra, grafito, un toque de tabaco, tierra húmeda de bosque. Bien, profundiza más. Inspiré de nuevo profundamente, hay una sensación, metálica, como barandillas de hierro después de la lluvia, y algunos pétalos de rosas secos. Raúl asintió sonriendo, ¿sabes qué estás describiendo? Estás describiendo la tierra de tu familia. Esa peculiar nota mineral ferrosa, esa característica que solo se encuentra en la parcela central de tu bodega. La memoria de esa tierra corre por tu sangre, Rodrigo. Por eso los vinos de la familia Montalbán fueron una vez el orgullo de Burdeos. Montalbán, mi apellido, que alguna vez representó una excelente tradición vinícola en Burdeos. Mi bisabuelo Alejandro Montalbán fundó esta bodega en la década de 1890, y mi abuelo la desarrolló hasta convertirla en una de las más respetadas de Burdeos. Sin embargo, mi padre falleció cuando yo tenía 10 años debido a un repentino ataque cardíaco.
Mi madre no pudo gestionar el negocio, y la mayoría de las acciones y el control operativo fueron adquiridos por un grupo inversor. Solo la parcela más importante del viñedo se mantuvo bajo control de la familia Montalbán gracias a un acuerdo especial de arrendamiento, aunque en aquel momento yo no lo sabía. Después de graduarme, regresé a la bodega familiar, aunque ya no nos pertenecía. El grupo inversor conservó la marca Montalbán e incluso fue lo bastante generoso como para contratarme como enólogo. Después de todo, la sangre y la herencia aún tenían un valor insustituible en la industria vinícola. La frase elaborado por generaciones de la familia Montalbán en la etiqueta era su herramienta de marketing más poderosa, aunque en realidad yo solo fuera un empleado asalariado. Fue durante este periodo cuando conocí a Elena, la nueva directora de ventas contratada por el grupo. Tenía poco más de 30 años, con formación en escuelas de negocios y un impresionante historial en marketing. A diferencia de otros empresarios, Elena tenía un don extraordinario para el vino, poseía un paladar agudo, podía describir con precisión las características de cada vino. Sabía transformar esa percepción en un lenguaje que cautivaba a los clientes. Nuestro primer encuentro ocurrió durante una cata para clientes importantes. Mientras todos socializaban y charlaban, noté que ella estaba sola junto a la ventana, degustando atentamente un vino de 2008 y tomando notas. ¿Qué percibes?, pregunté acercándome a ella con curiosidad. Ella no respondió inmediatamente, sino que tomó otro sorbo, cerrando los ojos para sentir. ¿Grosella negra, un poco de tabaco y estrufa? Los taninos ya se han suavizado, pero la estructura sigue siendo sólida. Es una añada elegante. Asentí sonriendo, impresionado por su precisión. Tienes un paladar muy sensible. La mayoría de la gente solo diría que está bueno o malo. Eso es solo la superficie, dijo con modestia, sé cuánto conocimiento y habilidad se necesita para crear un vino así. Extendió su mano, soy Elena Vega, la nueva directora de ventas. Rodrigo Montalbán, enólogo. Sus ojos se iluminaron, y sus dedos inconscientemente intensificaron su apretón. ¿Montalbán? ¿El mismo Montalbán de la bodega? Lo era. Ahora solo soy un empleado, me encogí de hombros, intentando disimular la amargura en mi voz. Pero sigue siendo el legado de tu familia, la historia de esta tierra corre por tu sangre. Su entusiasmo parecía tan sincero, sus ojos brillaban con algo que no podía interpretar completamente. Estoy deseando trabajar contigo, mostrarle al mundo el encanto de Bodegas Montalbán. En los meses siguientes, nuestra relación laboral rápidamente se convirtió en amistad, y luego en amor. Elena amaba el vino, o al menos así parecía, respetaba la tradición, apreciaba la artesanía. Parecía entender completamente mi profundo sentimiento por esta tierra. Por las noches escuchaba atentamente mis historias familiares, me acompañaba los fines de semana recorriendo cada rincón del viñedo. Se emocionaba con las antiguas fotografías y documentos familiares que encontraba. ¿Sabes?, me dijo una vez en el antiguo estudio de mi abuelo, mientras sus dedos acariciaban una foto amarillenta. En la imagen mi abuelo estaba de pie en el centro del viñedo. Si la bodega todavía estuviera en tus manos, serías un propietario excepcional. Quizás, suspiré, pero eso ya es cosa del pasado. No, Rodrigo, negó firmemente con la cabeza, por tus venas corre la sangre de esta tierra. Algún día todo esto volverá a tus manos, estoy segura. En ese momento, me conmovió profundamente su confianza y apoyo, sin darme cuenta de la ambición y el cálculo ocultos en sus palabras. Nuestra boda se celebró en el jardín de la bodega, rodeados de vides que comenzaban a cambiar de color. El aire estaba impregnado con el aroma de frutos maduros. Era el otoño de 2014, una excelente cosecha, y también el momento más feliz de mi vida. Los ejecutivos del grupo inversor asistieron, bebiendo los vinos que había seleccionado cuidadosamente, alabando nuestra perfecta combinación. Hacéis una pareja perfecta, dijo el CEO del grupo durante la cena, jóvenes, talentosos, entendéis la tradición pero no estáis atados al pasado. El futuro de Bodegas Montalbán está en vuestras manos. Recuerdo que Elena apretó fuertemente mi mano entonces, sus ojos brillando de alegría y expectación. Pero mirando atrás ahora, eso podría no haber sido solo expectativa por el amor, sino también anhelo de poder y riqueza. Poco después de la boda, Elena comenzó a mostrar un lado diferente.
Al principio eran cambios sutiles, se quejaba cada vez más de la vida rural en Burdeos, añorando constantemente el dinamismo y la moda de París. Mostraba impaciencia hacia mi enfoque de trabajo centrado en el viñedo y la bodega. Comenzó a exhibir frecuentemente nuestra vida en redes sociales, pero más para conseguir me gusta y atención que para compartir nuestra felicidad. Rodrigo, mira esto, me dijo Elena una noche, señalando la pantalla de su teléfono. El director de marketing de Chateau Margaux acaba de comprar un apartamento en París, justo junto al Sena. ¿Cuándo podremos permitirnos un lugar así? Levanté la vista de un libro sobre cultivo orgánico. ¿Necesitamos un lugar así? Pensé que te gustaba aquí. Claro, esto tiene, encantó, su tono evidentemente evasivo, pero ¿no quieres más? Eres un Montalbán, deberías tener un estilo de vida acorde. Mira dónde vivimos, esta casa vieja no se ha renovado en décadas, la cocina es del siglo pasado. Ni siquiera tenemos una sala de estar decente, ¿cómo vamos a invitar a clientes importantes a casa? Esta casa la construyó mi abuelo, Elena. Puede que no sea moderna, pero tiene alma, tiene historia. Como nuestro vino. Elena suspiró, con un destello en sus ojos que entonces no supe interpretar. Siempre eres así, Rodrigo. Historia, tradición, alma, estas cosas no se convierten en dinero, no nos dan una vida mejor. ¿Sabes? El grupo inversor ya está considerando lanzar una línea secundaria dirigida al mercado masivo. Si tiene éxito, las ventas podrían duplicarse. ¿Con qué uvas? Fruncí el ceño, inmediatamente consciente del problema. Con las uvas actuales, por supuesto. Javier dice que podemos aumentar ligeramente la producción, reducir algunos estándares rigurosos. Javier, la interrumpí, ¿el nuevo gerente? La mirada de Elena vaciló, sus dedos enrollando inconscientemente su cabello. Más tarde descubriría que este era su hábito cuando estaba nerviosa. Sí, acaba de graduarse en la Escuela de Negocios de Burdeos, tiene muchas ideas modernas. Creo que al menos deberíamos escuchar lo que dice. Desde entonces, el nombre de Javier comenzó a aparecer frecuentemente en nuestras conversaciones. Javier pensaba que deberíamos actualizar la imagen de marca. Javier sugería aumentar el presupuesto de marketing en redes sociales. Javier creía que el envejecimiento tradicional en barricas era demasiado lento y costoso, y podríamos considerar usar astillas de roble para acelerar el proceso. Empecé a sospechar si Elena estaba pasando demasiado tiempo discutiendo trabajo con este nuevo gerente. Al principio, intenté mantener discusiones racionales con Elena, explicando por qué ciertos métodos tradicionales eran insustituibles. Porque la verdadera calidad requería tiempo y paciencia. La llevé a recorrer el viñedo, mostrándole aquellas vides antiguas de 70 u 80 años, explicando cómo habían echado raíces en el suelo calcáreo poco fértil. Le conté cómo penetraban profundamente en busca de agua y minerales, finalmente produciendo vinos con características únicas del terruño. Mira, señalé una vid especialmente robusta, esta probablemente la plantó mi bisabuelo con sus propias manos. Ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, innumerables heladas y sequías, y aún produce cada año los frutos más perfectos. No es solo una planta, Elena, es testigo de la historia, es un medio para dialogar con la tierra. Elena pareció conmovida, incluso se agachó para tocar suavemente aquella vid rugosa. Pero estos momentos siempre eran breves. Pronto volvería a su papel de ambiciosa directora de ventas, hablando de cuota de mercado, expansión de marca y aumento de beneficios. Con el tiempo, nuestro matrimonio comenzó a mostrar grietas. Elena viajaba cada vez más, asistiendo a diversas ferias de vino y eventos de marketing. Cuando estaba en casa, nuestras conversaciones se convertían en discusiones. Ella me acusaba de falta de ambición, de aferrarme a ideas anticuadas. Yo sentía que se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien que veía el vino como mera mercancía. Fue entonces cuando Javier comenzó a involucrarse más activamente en la gestión de la bodega. Era el nuevo gerente designado por el grupo inversor, un hombre de unos 35 años, alto, seguro de sí mismo, con un perfecto acento de escuela privada británica y una arrogancia irritante. Tenía formación en escuelas de negocios y experiencia en varias empresas vinícolas reconocidas. Pero desde mi perspectiva, su comprensión del vino se limitaba a números y términos de marketing. Rodrigo, muy contento de tener finalmente la oportunidad de hablar contigo en profundidad, dijo Javier en nuestra primera reunión formal.
Estaba sentado en la oficina que una vez perteneció a mi abuelo, con las fotografías de varias generaciones de mi familia detrás de él. Esta imagen me causó una profunda incomodidad, como ver a un intruso sentado sobre la tumba de mis antepasados. Bienvenido a Montalbán, Javier, mantuve la cortesía, pero no pude ocultar completamente la frialdad en mi voz. He estudiado los datos de la bodega de los últimos años, dijo abriendo la carpeta frente a él. La calidad es impecable, las puntuaciones siempre altas, pero la producción y los márgenes de beneficio realmente tienen mucho margen de mejora. Nuestra superficie de viñedo es limitada, especialmente esa parcela central. Si buscamos mayor producción, la calidad inevitablemente disminuirá. Javier negó con la cabeza sonriendo, mostrando esa típica expresión de entiendo tu trabajo mejor que tú. Eso es exactamente lo que quiero discutir, Rodrigo. Las técnicas modernas de viticultura ya pueden aumentar la producción manteniendo la calidad. Plantación más densa, poda más científica, irrigación adecuada y suplementos nutricionales. Conozco a un consultor que trabaja en Napa Valley, ayudó a una bodega a aumentar su producción un 40% en 3 años sin disminución notable de calidad. Burdeos no es Napa Valley, Javier, intenté controlar mi tono, el suelo, el clima, la historia aquí son completamente diferentes. Esas vides antiguas producen poco por una razón, concentran toda su energía en menos frutos pero de calidad extremadamente alta. Ahí reside el alma de nuestro vino. La sonrisa de Javier no cambió, pero su mirada se enfrió. Entiendo el valor de la tradición, Rodrigo. Pero la realidad es que los inversores esperan rendimientos. No invierten para proteger vides antiguas, sino para obtener beneficios considerables. Si podemos encontrar un método que satisfaga ambos objetivos, ¿por qué no intentarlo? Si existiera tal método, sería el primero en apoyarlo. Pero mi experiencia me dice que en la industria del vino no hay atajos sin esfuerzo. La reunión terminó sin acuerdo. Desde ese momento, supe que habría un conflicto duradero entre Javier y yo. Pero lo que no esperaba era que mi esposa eligiera ponerse de su lado en este conflicto. Al principio, la interacción entre Elena y Javier parecía puramente profesional. Ella se encargaba de las ventas, él de la estrategia general, naturalmente necesitaban colaborar estrechamente. Pero pronto, algunos cambios sutiles comenzaron a llamar mi atención. Elena empezó a mencionar frecuentemente la visión y sabiduría empresarial de Javier. Su estilo de vestir se volvió más corporativo, imitando la imagen elitista de Javier. Comenzó a usar terminología empresarial que nunca le había oído antes, como si estuviera redefiniendo conscientemente su imagen. Lo más inquietante fue que Elena empezó a expresar abiertamente su descontento con mi forma de trabajar, a veces incluso delante de otros empleados. Rodrigo siempre vive en el pasado, la oí decir a un colega después de una reunión. No entiende lo que necesita el mercado actual. Si no fuera por su apellido, la bodega ya lo habría reemplazado. Estas palabras fueron como un cuchillo afilado directamente en mi corazón. Mi esposa, a quien había considerado mi más firme apoyo, me menospreciaba así a mis espaldas. Una noche, Elena llegó a casa varias horas más tarde de lo habitual. Cuando entró, noté que su maquillaje era más elaborado que de costumbre, y su perfume más intenso, no el cítrico fresco que solía usar, sino un oriental intenso. ¿La reunión se alargó?, pregunté, intentando mantener un tono tranquilo. Sí, Javier quería que revaluáramos la estrategia para el mercado asiático. Los consumidores de alta gama en China están especialmente interesados en Burdeos. Evitó mi mirada y se dirigió directamente al baño. Noté que sus dedos temblaban ligeramente al pronunciar el nombre de Javier, su mirada era evasiva, señales sutiles de mentira. 10 años de matrimonio me habían enseñado a leer cada uno de sus pequeños gestos. Estas noches se volvieron cada vez más frecuentes. Elena comenzó a trabajar hasta tarde regularmente, asistir a diversas cenas de negocios necesarias, a veces ni siquiera volvía a casa en toda la noche. Alegaba que quedarse en un hotel en París o en el centro de Burdeos era más conveniente. No soy tonto, podía sentir lo que estaba ocurriendo. Pero una parte de mí seguía sin querer creerlo, sin querer enfrentar esta realidad que podría destruir mi vida, hasta que un día, la evidencia innegable se presentó ante mí. Era un jueves por la tarde cuando Elena me dijo que iba a París para una importante feria de vinos y no volvería en todo el fin de semana.
Mientras colocaba su equipaje en el coche, una confirmación de reserva de hotel se deslizó de su carpeta. La recogí y vi el nombre de un hotel desconocido, no el que solía usar en París, sino un hotel boutique conocido por su lujo y privacidad. Más llamativo aún, la reserva mostraba habitación doble y en las observaciones decía bienvenida con champán. No la confronté en el momento, simplemente devolví la confirmación a la carpeta, fingiendo no haber visto nada. Horas más tarde, mientras organizaba un lote de barricas nuevas en la bodega, casualmente vi a Javier hablando con su asistente. ¿Está todo organizado con el hotel en París?, preguntó Javier, con una anticipación apenas contenida en su voz. Sí, señor. Hotel Le Bristol, suite, con champán y rosas como solicitó. Perfecto. Saldré a las 4 directamente al aeropuerto. Asegúrate de que todas las reuniones se pospongan hasta el lunes. Al escuchar esta conversación, todo quedó claro. Elena no iba sola a París, iba con Javier, y su reunión de negocios era solo una tapadera. No los confronté inmediatamente, ni exploté. En lugar de eso, regresé a mi oficina, encendí el ordenador y comencé a buscar información detallada sobre ese acuerdo de arrendamiento. Este acuerdo siempre se había considerado parte de la historia familiar, pero nunca había estudiado realmente sus detalles legales. Ahora, podría convertirse en mi única tabla de salvación. Después de varias horas buscando en archivos antiguos, encontré una copia del documento original firmado en 1923. El documento estaba redactado en típica terminología legal, pero las cláusulas principales eran muy claras. Era un contrato de arrendamiento por 100 años que afectaba a las 15 hectáreas más importantes de la bodega, denominadas parcela, Premier Cru. Según el acuerdo, esta tierra se arrendaba a la empresa que adquirió la bodega en aquel entonces, predecesora del grupo inversor, pero la propiedad seguía perteneciendo a la familia Montalbán. Al finalizar el plazo, el heredero legítimo de la familia Montalbán tenía derecho a decidir si renovar o no. Y este acuerdo expiraría la medianoche de Navidad de este año. Este descubrimiento me dejó atónito. Todos estos años, pensé que era un simple empleado, un enólogo que vivía de su salario. Pero en realidad, era el propietario legítimo de este viñedo de valor incalculable, esta tierra que producía los mejores vinos de la bodega. Inmediatamente contacté con un abogado especializado en derecho agrario y sucesorio, Ernesto Fernández. Era un viejo amigo de mi padre, respetado en el ámbito legal vinícola francés. No expliqué la situación por teléfono, sino que concerté una cita en una discreta cafetería del centro de Burdeos. 2 días después, mientras Elena estaba en París, presenté todos los documentos a Ernesto. Estudió cuidadosamente el acuerdo, verificó mi identidad y documentos de herencia, y luego levantó la mirada con una sonrisa de comprensión. Rodrigo, este acuerdo es muy claro y legalmente vinculante. Como heredero directo de tu abuelo, tienes todo el derecho a recuperar la plena propiedad de la tierra cuando expire el contrato. Y según la ley francesa de sucesiones, aunque los derechos operativos de la bodega pertenezcan al grupo inversor, esta tierra específica sigue protegida por el acuerdo. Entonces, una vez que expire el acuerdo, yo puedo recuperar la tierra, sí. Puedes elegir renegociar los términos de renovación con el grupo inversor o recuperar completamente la tierra para tu propio uso. La ley está de tu parte. Ernesto levantó su taza de café, con un destello de sabiduría en sus ojos, pero te recomiendo mantener un perfil bajo. Si el grupo inversor se da cuenta de que el acuerdo está a punto de expirar, podrían tomar medidas, intentar convencerte para renovar o buscar lagunas legales. La mejor estrategia es que todo parezca normal hasta el momento exacto en que expire el contrato. Esta noticia fue como un rayo de luz en mi sombría vida. Por fin veía esperanza, un camino para proteger el legado de mi familia, al mismo tiempo, una respuesta perfecta a la traición. Decidí mantener este secreto temporalmente, sin decírselo a nadie, especialmente a Elena y Javier. Comencé a preparar mi plan en secreto. Ernesto me ayudó a formar un equipo legal y preparar todos los documentos necesarios. Incluso contratamos a un investigador privado para recopilar evidencias de la relación inapropiada entre Javier y Elena, por si fuera necesario en el proceso de divorcio. También contacté con varios inversores potenciales que respetaban la tradición, quienes podrían estar interesados en apoyarme para crear mi propia marca después de recuperar la tierra. Mientras tanto, Javier comenzó a implementar completamente su plan de modernización.
Introdujo más fertilizantes químicos para aumentar la producción, acortó el tiempo de envejecimiento del vino e incluso consideró usar astillas de roble en lugar de barricas tradicionales para reducir costes. Cada decisión era como un puñal en mi corazón, pero me contuve porque sabía que todo esto pronto terminaría. Javier, necesitamos hablar sobre el uso de estos fertilizantes, le dije un día mientras revisaba el suelo en el viñedo. Pueden aumentar la producción a corto plazo, pero a largo plazo destruirán la estructura del suelo y el equilibrio microbiano. Javier hizo un gesto impaciente con la mano. Esas son viejas teorías de cultivo orgánico, Rodrigo. La ciencia agrícola moderna ha demostrado que cantidades adecuadas de fertilizante no causan los problemas que mencionas. Necesitamos aumentar la producción un 20% este año, es una exigencia del Consejo. Esas vides antiguas no pueden soportar tal presión, Javier. Tienen 70 u 80 años, si las forzamos a producir más ahora, podría causarles daño permanente. Entonces reemplázalas, dijo Javier fríamente, planta nuevas variedades de mayor rendimiento. El mercado no paga por sentimentalismos, Rodrigo. Solo les importa lo que hay en la botella y si el precio es razonable. Esta conversación confirmó nuevamente mi determinación. Javier no solo quería cambiar los métodos de vinificación, quería transformar completamente el alma de esta tierra. Y Elena se había entregado completamente al plan de Javier. Comenzó a promocionar intensamente las innovaciones y avances de la bodega en redes sociales, organizando diversas catas para promover las nuevas líneas de productos. En casa, apenas nos comunicábamos, éramos como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. En vísperas de Navidad, Javier anunció un gran avance, había firmado un acuerdo de suministro exclusivo con una gran cadena de supermercados. Esto aumentaría significativamente las ventas y beneficios de la bodega. Para celebrar esta victoria, decidió organizar una gran cena de Navidad en la bodega, invitando a todos los empleados y clientes importantes. Esta noche es importante, me dijo Elena mientras se preparaba para la cena, con un tono ligeramente presuntuoso. Por fin la bodega va a encarrilarse. Observé cómo se arreglaba meticulosamente, aquel vestido rojo oscuro, aquellas joyas brillantes, el peinado especialmente elaborado, nada de esto era para mí. Mi corazón se enfrió, sí, un día muy importante. La cena se celebró en el salón principal de la bodega, con antiguas paredes de piedra decoradas con adornos navideños. Las largas mesas estaban llenas de comida y diversos vinos de la bodega. Javier se erguía en el centro como un general victorioso, y Elena estaba a su lado, como una reina. Cuando todos los invitados llegaron, Javier golpeó su copa para pedir silencio. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra cena de Navidad. Hoy no solo celebramos las fiestas, sino también el comienzo de una nueva era. Miró alrededor, finalmente posando su mirada en mí. Nuestra bodega tiene una larga historia y tradición, gracias a nuestro enólogo jefe Rodrigo. Pero ahora, es tiempo de cambio. Se escucharon aplausos entre la multitud, pero noté que algunos empleados antiguos mostraban dudas en sus miradas. Me complace anunciar que acabamos de firmar un importante acuerdo con los supermercados Carrefour para llevar nuestro vino a un mercado más amplio. Esto significa mayor producción, más beneficios y bonificaciones más generosas para todos. Más aplausos y vítores. Por supuesto, esto también significa que necesitamos ajustar algunos métodos de producción, incorporar procesos más modernos. Sé que algunos pueden sentirse incómodos con esto, volvió a mirarme, con una sonrisa condescendiente, pero créanme, es por el futuro de la bodega. A mitad de la cena, Javier se acercó a mi rincón con 2 copas de champán en la mano. Rodrigo, vamos, brindemos, me ofreció una copa, que acepté cortésmente. Gracias. Sabes, Rodrigo, siempre he admirado tu pasión por la vinificación. Pero debes entender que los tiempos cambian. Los consumidores ya no se preocupan por esas antiguas tradiciones y características del terruño, solo quieren un vino de precio razonable con sabor agradable. Bebí un sorbo de champán, tal vez tengas razón, Javier. Pero creo que el verdadero valor necesita tiempo para demostrarse. Sonrió y luego alzó la voz repentinamente, señoras y señores, permítanme interrumpir de nuevo. Quiero invitar a nuestro enólogo jefe Rodrigo a decir unas palabras. Después de todo, sin su técnica, nuestros logros actuales serían imposibles. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y sentí una ola de incomodidad.
Pero justo cuando iba a hablar, Javier continuó. Sin embargo, antes de que Rodrigo hable, quiero agradecer a otra persona, nuestra directora de ventas, también esposa de Rodrigo, Elena. Gracias a su esfuerzo y visión, este acuerdo ha sido posible. Extendió su mano hacia Elena, quien sonriendo se acercó a su lado. Entonces, ante todos los presentes, Javier rodeó la cintura de Elena y besó sus labios frente a mí. La sala quedó en completo silencio, todos conteniendo la respiración, esperando mi reacción. Podía sentir sus miradas, compasivas, incómodas, e incluso algunas de maligno regocijo. Pero simplemente permanecí de pie, con una sonrisa enigmática en mis labios. Levanté mi copa hacia ellos, asintiendo ligeramente, felicidades. Javier claramente no esperaba esta reacción. Había anticipado mi ira, mi descontrol, o al menos mi humillación. Pero mi calma parecía inquietarlo. Rodrigo, no tienes que fingir así. Todos sabemos dónde está el futuro de la bodega. Deja que el pasado quede atrás, incluyendo esas ideas anticuadas sobre vinificación y matrimonio. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Las palabras de Javier habían cruzado los límites de la cortesía social, convirtiéndose en una provocación descarada. El rostro de Elena cambió, evidentemente no esperaba que Javier fuera tan directo. Pero no se apartó, eligió permanecer a su lado, expresando silenciosamente su posición. Dejé mi copa y miré directamente a los ojos de Javier. Tienes razón, Javier. Dejemos que el pasado quede atrás. Pero el futuro, ¿quién puede estar seguro? Me di la vuelta y abandoné la cena, dejando atrás una sala llena de confusión y asombro. Al salir por las puertas de la bodega, el frío viento nocturno me golpeó el rostro, pero sentí una serenidad y fuerza sin precedentes. Porque sabía que mañana por la mañana, todo sería diferente. La mañana de Navidad, el cielo apenas empezaba a clarear en las afueras de Burdeos. La niebla envolvía los viñedos dormidos, y el aire frío estaba impregnado de olor a tierra húmeda y pino. Ya estaba de pie frente a la antigua puerta de hierro del viñedo, vistiendo la ropa de trabajo manchada de tierra y jugo de uva que había pertenecido a mi abuelo. A mi lado estaban Ernesto y otro joven abogado, Diego, con gruesas carpetas en las manos. Acabábamos de instalar un nuevo candado de bronce, asegurando firmemente la puerta. ¿Está todo preparado?, pregunté a Ernesto, mi voz resonando con claridad en el silencio matutino. Todos los documentos están en orden, y la resolución preliminar del tribunal ya está obtenida. Si el acuerdo realmente expiró a medianoche, lo cual hemos confirmado repetidamente, entonces legalmente ahora eres el único propietario de esta tierra. La voz de Ernesto era firme y confiada mientras se abrochaba el botón de su traje, su aliento formando nubes blancas en la luz matinal. Este viñedo, conocido como Parcela, Premier Cru, era el alma de toda la bodega. Situado en una sutil pendiente, con un suelo único de piedra caliza y arcilla, además de excelente exposición solar y drenaje, producía uvas de calidad incomparable. Eran estas uvas las que daban a nuestros vinos ese carácter único del terruño, complejidad mineral, matices frutales y un retrogusto inimitable. Sin esta tierra, los vinos premium de Montalbán dejarían de existir. A lo lejos, el sonido de varios motores se aproximaba. Sabía que eran Javier y su equipo. Anoche, durante la cena, había anunciado ebrio que hoy traería un equipo profesional para rediseñar este viñedo, aumentar la producción e introducir la cosecha mecanizada. Planeaba arrancar el 30% de las vides antiguas para reemplazarlas con clones de mayor rendimiento, e introducir sistemas de riego por goteo y nuevos soportes. Todo esto se haría bajo el nombre de su llamada transformación moderna. Ahí vienen, dijo Diego nerviosamente, ajustándose la corbata. Mantén la calma, sigue el plan. Recuerda, la ley está de nuestro lado, recordó Ernesto, colocando su maletín en un banco de piedra. 3 coches se detuvieron en la entrada del viñedo. El primero era el SUV BMW de Javier, seguido por 2 vehículos de trabajo cargados con equipos y herramientas agrícolas. Javier saltó del asiento del conductor, aún con signos de resaca pero con un brillo febril en los ojos. Elena bajó del asiento del copiloto, parecía cansada y tensa, su maquillaje no ocultaba completamente el enrojecimiento de sus ojos. De los otros coches descendieron varios trabajadores con monos y un joven con una tablet, probablemente el consultor de cultivo moderno. Rodrigo, Javier se sorprendió al verme en la puerta, pero rápidamente recuperó su habitual arrogancia.
¿Qué haces aquí? Tenemos trabajo que hacer, no estorbes. No me moví, simplemente le miré con calma. Buenos días, Javier. Me temo que vuestros planes para hoy quedan cancelados. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño, notando el nuevo candado. ¿Qué es esto? ¿Quién te autorizó a cambiar el candado? En ese momento, Ernesto dio un paso adelante y entregó un documento a Javier. Señor Javier, por favor revise este documento. Es el acuerdo de arrendamiento de tierras firmado en 1923, que oficialmente expiró anoche a medianoche. Según sus cláusulas, como heredero legítimo de esta tierra, el señor Rodrigo ha decidido no renovar. Legalmente, este viñedo es ahora su propiedad privada. El rostro de Javier se volvió pálido instantáneamente. Revisó frenéticamente el documento, sus ojos revelando incredulidad y pánico. Elena se acercó, mirando por encima de su hombro aquellos documentos legales. Su expresión pasó de la confusión al shock, y sus manos inconscientemente cubrieron su boca. Esto es imposible. Javier finalmente levantó la mirada, su voz temblando de ira. La propiedad de la bodega pertenece al grupo inversor, no puedes simplemente. Diego lo interrumpió cortésmente. Me temo que está confundiendo varios conceptos, señor Javier. El grupo inversor efectivamente posee los derechos operativos y la mayoría de las acciones de la bodega, pero este viñedo específico siempre estuvo protegido por un acuerdo de arrendamiento independiente. Este acuerdo, firmado en 1923, estipulaba claramente un plazo de 100 años, tras el cual la propiedad de la tierra volvería al heredero legítimo del propietario original, es decir, el señor Rodrigo. Pero esto es irracional. Este viñedo es el activo más importante de la bodega. Sin él, nuestros vinos premium no pueden producirse. La voz de Javier casi se convirtió en un grito, las venas de su rostro claramente visibles. Exactamente, dije con calma, sin esta tierra, vuestro contrato con el supermercado pierde valor, porque el vino que prometisteis suministrar solo puede producirse en esta tierra. Los ojos de Javier se enrojecieron de ira. Se volvió hacia Elena, como buscando apoyo o explicación. Pero Elena parecía igualmente impactada y confundida, evidentemente desconocía por completo este acuerdo. Rodrigo, finalmente recuperó su voz, no puedes hacer esto. Afecta al sustento de todos, incluido el tuyo. Me volví hacia ella, dejando que mi ira reprimida durante años finalmente aflorara. ¿No puedo hacer esto? Después de que me humillarais públicamente, me traicionarais, intentarais destruir el trabajo de generaciones de mi familia, ¿aún tienes la cara de decir eso? Elena retrocedió un paso, palideciendo, no sabía de este acuerdo, Rodrigo. Si lo hubieras sabido. Si lo hubieras sabido, ¿no me habrías traicionado? Solté una risa fría, ¿debería sentirme reconfortado? ¿Tu lealtad se basa en la evaluación de mis activos, no en el amor por mí como persona? Los ojos de Elena mostraron un destello de culpa, rápidamente reemplazado por ira defensiva. Siempre eres así, Rodrigo, simplificando todo a tus nobles ideales y las traiciones superficiales de los demás. Elegí a Javier no solo porque tiene ambición, sino porque puede ver el futuro, mientras tú vives en el pasado. De repente, Javier se calmó, ajustó su traje y mostró una sonrisa confiada. Bien, Rodrigo, has ganado esta ronda. Pero no olvides que represento a un poderoso grupo inversor. Tenemos los mejores abogados, los mayores recursos. Este juicio podría durar muchos años, durante los cuales esta tierra quedará congelada, inutilizable. Al final, te encontrarás sin nada, y nosotros, aunque paguemos un precio, finalmente obtendremos lo que queremos. Ernesto se echó a reír. Señor Javier, creo que subestima la preparación del señor Rodrigo. Ya hemos presentado todos los documentos necesarios al tribunal y obtenido una resolución preliminar. El tribunal ha confirmado la validez del acuerdo y los derechos hereditarios del señor Rodrigo. A menos que pueda proporcionar pruebas de que el acuerdo mismo tiene problemas, cualquier apelación solo sería una pérdida de tiempo y dinero. De hecho, si el grupo inversor, sabiendo esto, continúa litigando, el tribunal probablemente lo consideraría una demanda maliciosa y exigiría compensación por las pérdidas y costes legales del señor Rodrigo. El rostro de Javier volvió a ensombrecerse. Se volvió hacia Elena, diciendo en voz baja, eres su esposa, deberías saber de estas cosas. ¿Por qué no me lo dijiste? Elena lo miró atónita, ¿cómo iba a saberlo?
Rodrigo nunca me habló de estas cosas. Además, fuiste tú quien dijo constantemente que él era solo un empleado sin voz, fuiste tú quien dijo que podíamos controlar completamente la bodega. No me eches la culpa, espetó Javier, con furia en sus ojos, fuiste tú quien me aseguró que podías manejar la situación, fuiste tú quien dijo que lo conocías todo sobre él. Observé esta escena en silencio, sin sentir alegría, solo profunda tristeza. Esta era la mujer que una vez amé, y así era como me veía, una herramienta que podía manipular. Y Javier, en cuanto enfrentó un desafío, inmediatamente abandonó su supuesto amor, revelando su verdadera naturaleza. Los trabajadores y el consultor técnico permanecían incómodamente a un lado, desconcertados. Javier notó sus expresiones, dándose cuenta del daño que su comportamiento podría haber causado. Respiró hondo, intentando retomar el control de la situación. Está bien, Rodrigo, has ganado. Pero esto no ha terminado. Esta tierra puede que te pertenezca, pero sin las otras instalaciones de la bodega, equipos de prensado, salas de envejecimiento, ¿qué puedes hacer? Sigues necesitándonos. Sonreí ligeramente, no, Javier, te equivocas. Solo necesito esta tierra y mi técnica. En cuanto al resto, hay muchas personas dispuestas a invertir, personas que respetan la tradición y entienden el verdadero valor del vino. Y ahora, por favor, abandonad mi tierra. Javier me lanzó una mirada fulminante, luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a grandes zancadas hacia su coche. Elena dudó un momento, como si quisiera decir algo, pero Javier gritó, «Elena. Nos vamos». Me miró fugazmente, sus ojos brillando con emociones complejas, ira, confusión, y un atisbo de arrepentimiento que no pude interpretar completamente. Luego bajó la cabeza y siguió a Javier. Observé cómo sus coches se alejaban, sintiendo una mezcla compleja de emociones, alivio, tristeza y ansiedad por el futuro. Pero más que nada, una satisfacción por haber recuperado el control. Hace 100 años exactamente, mi bisabuelo firmó aquel acuerdo para proteger esta tierra que tanto amaba. Hoy, yo cumplía su deseo, recuperando esta tierra de las manos de aquellos que solo valoraban el beneficio. ¿Estás bien, Rodrigo?, preguntó Ernesto con preocupación, poniendo su mano en mi hombro. Estoy bien, respiré profundamente, sintiendo la brisa matinal cargada de aromas de tierra y vides, de hecho, nunca me he sentido mejor. ¿Qué piensas hacer ahora? Me volví hacia aquel viñedo que esperaba silenciosamente bajo la luz matinal, con un plan claro en mente. Primero, dejar que esta tierra descanse y se recupere. Ha sido sobreexplotada durante demasiado tiempo. Luego, comenzar de nuevo a la manera de mi abuelo, pequeños lotes, alta calidad, respetando la naturaleza y el tiempo. Ernesto asintió, con aprobación en sus ojos, estoy seguro de que tendrás éxito, Rodrigo. El verdadero valor siempre será reconocido. Los días siguientes no fueron fáciles. Como había previsto, el grupo inversor lanzó un contraataque legal, intentando por diversos medios cuestionar la validez del acuerdo de arrendamiento. Alegaron que el acuerdo contenía cláusulas ambiguas, cuestionaron mis derechos hereditarios, e incluso me acusaron de ocultar fraudulentamente información. Pero Ernesto y su equipo estaban preparados, encontraron los documentos notariales originales y los detallados diarios que dejó mi abuelo, donde registró la intención y la importancia del acuerdo. La batalla legal duró más de 3 meses, consumiendo la mayor parte de mis ahorros. Asistí personalmente a cada audiencia, enfrentando al agresivo equipo de abogados enviado por el grupo inversor. Intentaron retrasar el procedimiento con tecnicismos, esperando agotar mis recursos y paciencia. Pero no cedí, porque sabía que esto no era solo sobre una parcela de tierra, sino sobre la dignidad y el legado de mi familia. Finalmente, el juez mantuvo la resolución preliminar, confirmando mi propiedad sobre aquel viñedo central. La sentencia establecía, los términos del acuerdo de arrendamiento son claros e inequívocos, y su plazo ha expirado. Como heredero legítimo de la familia Montalbán, el demandante posee la plena propiedad de la tierra. El grupo inversor se vio obligado a aceptar esta realidad y comenzó a reevaluar su inversión en la bodega. Mientras tanto, Javier fue despedido por el grupo inversor. No podían aceptar el grave error de perder el viñedo central, especialmente cuando descubrieron que Javier nunca había estudiado cuidadosamente los documentos legales de la bodega, nunca había conocido la existencia de aquel acuerdo de arrendamiento. Se convirtió en el chivo expiatorio,
despojado de todos sus cargos y participaciones. Sin embargo, Javier no era de los que se rinden fácilmente. Tras ser despedido, inmediatamente comenzó a contactar con otros inversores, intentando recaudar fondos para adquirir toda la bodega, incluido mi viñedo. Encontró un grupo inversor asiático que afirmaba poder proporcionar fondos enormes. Incluso intentó usar a Elena para conocer mis planes y puntos débiles, buscando una brecha. Rodrigo, me dijo Elena durante un encuentro casual, con una mirada compleja, Javier ha encontrado nuevos inversores dispuestos a ofrecer cientos de millones de euros para comprar toda la bodega, incluido tu viñedo. Esto beneficiaría a todos, incluyéndote. Podrías recibir una suma enorme y comenzar una nueva vida. La miré con frialdad, no necesito dinero, Elena. Necesito respeto y lealtad, cosas que el dinero no puede comprar. No seas tan terco, su voz se elevó, ¿sabes lo difícil que es operar un viñedo por tu cuenta? Necesitas equipos, personal, canales de venta. Los inversores de Javier pueden resolver todos estos problemas de una sola vez. Ya tengo mi propio plan, respondí tranquilamente, y ya no confío en Javier, ni en ti. Por favor, dile que la tierra no está en venta. Ni ahora, ni en el futuro, nunca. La situación de Elena también era difícil. Tras el despido de Javier, su posición se volvió precaria. Naturalmente, el grupo inversor no mantendría a una empleada con una relación inapropiada con el exgerente, especialmente después de descubrir que era la esposa del propietario de la bodega. Pero sorprendentemente, no fue despedida inmediatamente. En cambio, fue degradada y trasladada a la oficina de París, lejos de Burdeos y de las operaciones diarias de la bodega. Nuestro matrimonio, naturalmente, llegó a su fin. Tras finalizar la batalla legal, solicité inmediatamente el divorcio. Elena no opuso mucha resistencia, parecía darse cuenta de que ya no había vuelta atrás entre nosotros. El proceso de divorcio fue más sencillo de lo que esperaba, no teníamos propiedad común ni hijos, y Elena no podía reclamar más división de bienes ante la evidencia de infidelidad. En una sesión de mediación del divorcio, Elena intentó explicar su comportamiento. Rodrigo, sé que cometí un terrible error. Pero debes entender, me sentía ignorada, marginada. Siempre estabas inmerso en tu viñedo y bodega, mientras yo necesitaba más. ¿Más qué, Elena? ¿Dinero? ¿Estatus? ¿O solo emoción? Pregunté tranquilamente, sin el dolor de antaño, solo un cansado alivio. Bajó la mirada, no lo sé. Tal vez todo eso. Javier me hacía sentir importante, valorada. Tenía ambición, planes, mientras tú parecías preocuparte solo por esas vides. Esas vides son mi vida, Elena. Son el legado de mi familia, mi responsabilidad. Pensé que entendías esto, pensé que era parte de por qué te enamoraste de mí. Al principio sí, admitió en voz baja, pero luego, cuando aparecieron las presiones de la vida real, cuando vi los logros de otros, empecé a dudar. Empecé a querer más. Negué con la cabeza, podrías haberme hablado directamente de esto. Podrías haber propuesto una separación, incluso el divorcio. Pero elegiste la traición. Eso es lo que no puedo perdonar. El divorcio se finalizó 3 meses después. Elena regresó a París, y yo continué viviendo en la vieja casa, enfrentando solo los desafíos del futuro. Mientras tanto, la relación entre Javier y Elena también cambió. Una vez que Javier perdió su posición y poder, su interés en Elena pareció disminuir considerablemente. Ya no la contactaba con la misma frecuencia, sus citas se volvieron escasas, y finalmente, dejó de responder por completo. Elena descubrió más tarde que Javier había comenzado a cortejar a una directora del grupo inversor asiático, evidentemente para su nuevo plan de negocios. Me estaba utilizando desde el principio, admitió Elena en nuestro último encuentro formal, con amargura en su voz. Quería acercarse a ti a través de mí, conocer la situación interna de la bodega. Una vez que ya no necesitó esta información, me abandonó. No respondí, ni ofrecí consuelo. En cierto modo, entendía su dolor, pero ya no sentía la responsabilidad de aliviarlo. Cada uno había tomado sus propias decisiones, ahora debíamos afrontar las consecuencias. Al terminar nuestra conversación, Elena hizo una pregunta. Rodrigo, ahora que tienes esta tierra, ¿qué vas a hacer? Sabes que sin el apoyo de toda la bodega,
producir vino independientemente es muy difícil. Sonreí ligeramente, volveré a lo básico, Elena. Respetaré la tierra, respetaré el tiempo, haré vino auténtico. En cuanto a cómo hacerlo, pronto lo verás. El proceso de reconstrucción estuvo lleno de desafíos. Primero, necesitaba fondos. Aunque poseía la tierra, establecer una instalación completa de vinificación requería una inversión considerable. Contacté con varias personas que conocía en la industria, incluyendo comerciantes de vino e inversores que apreciaban mi filosofía de vinificación. Uno de ellos era un coleccionista y inversor veterano de París, Guillermo Herrera. Un caballero de más de 60 años que había tenido gran éxito en finanzas y tras jubilarse se dedicó plenamente al mundo del vino. Había comprado varias veces las mejores añadas de Montalbán y apreciaba mucho mi estilo de vinificación. Cuando supo que había recuperado la propiedad de la tierra, mostró inmediatamente interés. Rodrigo, siempre he creído que el alma de Montalbán residía en esa tierra especial, no en esas ostentosas estrategias de marketing, dijo Guillermo en nuestra primera reunión. Su oficina miraba al Sena, con paredes cubiertas de fotografías de viñedos de todo el mundo. Estoy dispuesto a invertir en tu nuevo proyecto, pero con una condición: debes mantener tu filosofía de vinificación, sin compromisos, sin seguir tendencias del mercado. Ese es exactamente mi plan, Guillermo, respondí entusiasmado. Quiero volver a lo básico, crear vinos que reflejen auténticamente las características de esa tierra. Tengo una propuesta, dijo Guillermo tras un momento de reflexión: yo proporciono los fondos para establecer la infraestructura, tú aportas la tierra y la técnica, juntos creamos una nueva marca. No para beneficios a corto plazo, sino para crear una leyenda que resista la prueba del tiempo. Era exactamente lo que quería oír. Rápidamente llegamos a un acuerdo: Guillermo proporcionaría fondos para la infraestructura, yo aportaría la tierra y la técnica, y juntos crearíamos una nueva marca. Esta marca ya no usaría el nombre Montalbán, que pertenecía al grupo inversor, sino que llevaría mi nombre, Rodrigo Montalbán. Mientras tanto, comencé a restaurar la salud del viñedo. Años de sobreexplotación habían agotado esta tierra. Decidí dejar que todo el viñedo descansara un año, usar métodos orgánicos para restaurar la vitalidad del suelo, podar nuevamente las vides e incluso replantar en algunas áreas con variedades más adecuadas a las características del suelo. Esta decisión causó cierta conmoción en la industria. Muchos consideraron que era un desperdicio y un lujo. ¿Quién renunciaría a toda una cosecha? Pero otros entendieron mi intención y mostraron su apoyo. La tierra está viva, expliqué en un foro de la industria, necesita descanso, recuperación, como las personas. Solo una tierra sana puede nutrir un vino verdaderamente grandioso. Durante este año de recuperación del viñedo, no estuve ocioso. Colaboré con Guillermo para diseñar y construir una nueva bodega. Elegimos un diseño que fusionaba tradición y modernidad, paredes de piedra y estructuras de roble representando la tradición, mientras que sistemas de flujo por gravedad y control preciso de temperatura representaban la tecnología moderna. El concepto central del diseño era respetar la uva, tratarla lo más delicadamente posible, permitiendo que las fuerzas naturales dominaran los procesos de fermentación y envejecimiento. Nuestra bodega no estaba diseñada como un lujoso espacio de exhibición para turistas, sino como un lugar de trabajo puro. Cada detalle fue cuidadosamente considerado, desde la posición de las cubas de fermentación hasta el control de humedad en la sala de envejecimiento, todo destinado a crear las condiciones óptimas para producir vinos de calidad. Incluso excavamos una nueva bodega subterránea para el envejecimiento a largo plazo de lotes especiales. Al mismo tiempo, no olvidé la importancia del marketing. Contraté a una consultora de marca joven pero muy talentosa que me ayudó a crear una imagen de marca concisa y poderosa. Nuestro logotipo era la silueta de una vida antigua, simbolizando la herencia y el respeto por la tierra. Nuestros materiales promocionales no enfatizaban el lujo y la exclusividad, sino que se centraban en cómo el suelo, el clima y el tiempo daban forma a cada botella. Durante este año de barbecho del viñedo, para mantener el flujo de caja y la presencia en el mercado, lanzamos un proyecto especial. Colaboré con varios enólogos afines, usando sus uvas pero supervisando yo el proceso de vinificación, produciendo una serie de vinos de edición limitada. No eran vinos de primera categoría, pero reflejaban fielmente las características de las diversas pequeñas regiones, y rápidamente ganaron reconocimiento en el mercado. Durante este año, el destino de Javier también cambió. Su colaboración con el grupo inversor asiático finalmente fracasó.
Aparentemente porque su conocimiento del mercado de vinos de Burdeos resultó ser superficial, y su plan de negocios estaba lleno de promesas poco realistas y predicciones exageradas. El grupo inversor descubrió estos problemas durante su diligencia debida y notó su fracaso en Bodegas Montalbán. Retiraron los fondos, y Javier se encontró nuevamente en apuros. Intentó regresar a la industria vinícola, pero su fracaso en Bodegas Montalbán ya era una mancha en su carrera. Nadie quería contratar a un gerente que había hecho perder a su empresa un activo central por no realizar una diligencia debida básica. Finalmente, tuvo que abandonar Burdeos. Se rumoreaba que había ido a una región vinícola emergente en Sudamérica, ocupando un puesto de gestión intermedia, muy lejos de la posición e influencia que una vez disfrutó en Burdeos. La situación de Elena fue algo mejor. Aunque su puesto en la oficina de París distaba mucho de ser tan importante como antes, al menos seguía en la industria. Ocasionalmente oía noticias suyas en ferias de vino, parecía haberse reenforado en su desarrollo profesional, evitando las complejidades de los romances de oficina. Y yo, me entregué completamente a mi nuevo negocio. Tras el año de descanso del viñedo, llegó nuestra primera cosecha. Fue una añada difícil, las heladas primaverales dañaron algunos brotes jóvenes y el verano fue excepcionalmente seco. Pero estos desafíos resultaron ser una bendición, forzaron a las vides a arraigar más profundamente, y los frutos que produjeron, aunque escasos, tenían una concentración y complejidad asombrosas. Durante la temporada de cosecha, no usamos máquinas recolectoras, sino que contratamos un equipo experimentado de vendimiadores. Cada uva fue seleccionada manualmente. Fue un proceso lento y laborioso, pero aseguró que solo los frutos más perfectos entraran en nuestra bodega. En el proceso de vinificación, insistí en usar levaduras naturales para la fermentación, evitando añadir cualquier sustancia química. Tras la fermentación, transferimos el vino a barricas de roble francés cuidadosamente seleccionadas. Algunas eran nuevas, pero la mayoría habían sido usadas una o dos veces, para evitar que los sabores del roble dominaran demasiado las características del vino. Nuestra primera producción fue extremadamente pequeña, solo unas 5.000 botellas. Pero cada una fue elaborada con los métodos más tradicionales: vendimia manual, selección meticulosa, fermentación natural, envejecimiento equilibrado en barricas nuevas y usadas. Cuando este lote finalmente se embotelló, supe que habíamos creado algo especial. La primera cata se realizó en París, invitamos a un pequeño grupo de críticos de vino y coleccionistas experimentados. Cuando probaron nuestro vino, la sala se llenó de expresiones de admiración. «Esto es sorprendente», dijo un famoso crítico, probando repetidamente el vino en su copa. «Captura perfectamente la esencia de esta tierra especial, a la vez que aporta una perspectiva fresca. Es la fusión perfecta de tradición e innovación». Otro coleccionista fue más directo: «Me recuerda a las grandes añadas de los 80, esa pureza y potencia, ese equilibrio y estructura. Pero al mismo tiempo es tan moderno, tan vibrante». Nuestra primera añada se vendió rápidamente, a un precio muy superior a nuestras expectativas. Más importante aún, generó amplia discusión en la industria, la gente comenzó a interesarse en nuestra historia, en esta profunda conexión entre la tierra y las personas. Con el tiempo, la reputación de la marca Rodrigo Montalbán creció constantemente. Me mantuve fiel a la filosofía de producción en pequeños lotes, enfocándome en la calidad, no en la cantidad. Cada añada era una interpretación de esta tierra especial, no intentábamos ocultar las diferencias entre añadas, sino que las abrazábamos, viéndolas como características otorgadas por la naturaleza. 3 años después, un reconocido crítico internacional de vinos otorgó a nuestro vino insignia la puntuación perfecta de 100, describiéndolo como uno de los tintos más impresionantes de Burdeos en la última década. No es solo una bebida, es una expresión artística, la continuación de una historia. Esta valoración atrajo la atención de aficionados al vino de todo el mundo. Nuestros vinos rápidamente se convirtieron en objetos de deseo para coleccionistas, con listas de espera de varios años. Pero me negué a aumentar la producción, me negué a comprometer la calidad. En cambio, dediqué más energía a la gestión sostenible del viñedo, comenzando a practicar la biodinámica, fortaleciendo aún más la conexión entre la tierra y el vino. Mientras tanto, Bodegas Montalbán, tras perder su viñedo central, cayó en dificultades. Intentaron utilizar uvas de otras parcelas para producir vinos de alta gama, pero la calidad no podía compararse con la anterior.
Su contrato con el supermercado pronto se convirtió en una carga, ya que tuvieron que reducir la calidad para cumplir con los requisitos de cantidad. El grupo inversor finalmente decidió vender la bodega, pero hubo pocos compradores. 4 años después, recibí un correo inesperado. Era Elena, escribiendo que dejaría la industria del vino para aceptar un trabajo en una revista de moda. Mencionó brevemente que había visto mi éxito y sentía cierto orgullo por ello. No pidió disculpas ni perdón, solo me informaba de este cambio en un tono casi profesional. Respondí con un breve deseo de buena suerte, y luego archivé el correo, como archivando un capítulo ya cerrado de la historia. Mientras mi carrera prosperaba, mi vida personal también comenzó a experimentar nuevos cambios. En un foro internacional de agricultura orgánica, conocí a Lucía, una agrónoma de Napa Valley, California. Se especializaba en cultivo sostenible y biodinámica, con una comprensión y respeto por la tierra similar a la mía. Lucía era completamente diferente a Elena. Tenía una cualidad sencilla y un profundo conocimiento profesional, su pasión venía del amor genuino por la tierra, no del deseo de éxito y fama. Tenía unos 35 años, ya había establecido su propia reputación investigadora en Napa Valley, conocida como la susurradora de suelos por su capacidad para predecir las condiciones de crecimiento de la vid observando sutiles cambios en el suelo. Comenzamos una amistad basada en intereses comunes y respeto mutuo. Ella venía a menudo a Burdeos para intercambiar experiencias, y yo también visitaba Napa para ver sus proyectos de investigación. Nuestra relación se desarrolló naturalmente, sin gestos románticos forzados ni promesas grandilocuentes, solo un creciente sentido de cercanía y comprensión. ¿Sabes?, me dijo Lucía una noche mientras paseábamos por mi viñedo, lo que más admiro de ti es que nunca intentas ser otra persona. Eres tú mismo, sin importar la presión que enfrentes. No siempre fui así, confesé honestamente, hubo un tiempo en que intenté ser quien otros esperaban que fuera, traté de satisfacer expectativas que no coincidían con mis valores fundamentales. Esa experiencia me enseñó cuán importante es ser auténtico. Lucía sonrió y tomó mi mano. Entonces, ¿el Rodrigo actual es auténtico? Más que nunca, respondí, sintiendo el calor de su palma. Nuestra relación, como el mejor vino, se desarrolló gradualmente en un amor profundo y estable bajo el cuidado del tiempo y la comprensión mutua. Sin altibajos dramáticos, sin conflictos intensos, solo la armoniosa resonancia entre dos individuos maduros. 6 años después, mi marca se había convertido en uno de los pequeños productores más respetados de Burdeos. Aunque nuestra bodega no era grande, su influencia crecía. Comencé a aceptar jóvenes aprendices, enseñándoles técnicas tradicionales de vinificación y respeto por la tierra. Lucía también se mudó de Napa para vivir conmigo, cambiando el enfoque de su investigación a la gestión sostenible de viñedos tradicionales europeos. Nuestra vida era tranquila y plena, cada día haciendo lo que amábamos. No teníamos mansiones ni artículos de lujo, pero nos teníamos el uno al otro, teníamos esta tierra, teníamos una visión compartida del futuro. En nuestro viñedo, nuevas vides comenzaban a crecer, continuarían contando la historia de esta tierra en las próximas décadas. Un día, ordenando viejos documentos, encontré por casualidad un diario de mi abuelo. En la Navidad de 1923, el día que firmó el acuerdo de arrendamiento, escribió: «Hoy he tenido que tomar una decisión difícil. La crisis económica me ha forzado a vender la mayor parte del control de la bodega al grupo DuPont. Pero he conservado lo más importante, esa tierra especial. He firmado un contrato de arrendamiento por 100 años, asegurando que esta tierra permanezca conectada con la familia durante el próximo siglo. Espero que dentro de 100 años, mis descendientes entiendan el significado de esta decisión, puedan abrazar nuevamente esta tierra y continuar nuestra tradición familiar. Hoy puede parecer un día de derrota, pero confío en que el tiempo demostrará la sabiduría de esta decisión». Al leer esto, mis ojos se humedecieron. Mi abuelo había previsto todo esto, había plantado una semilla hace un siglo, esperando que floreciera en el futuro. Su confianza no fue defraudada, realmente entendí, y tomé la antorcha que me había pasado. Hoy, cuando me sitúo en el punto más alto del viñedo, contemplando este ondulante mar verde, recuerdo aquella cena de Navidad, la sonrisa arrogante de Javier, la fría traición de Elena. Pero estos recuerdos ya no me causan dolor, son solo un punto de inflexión en mi viaje vital, una oportunidad que me permitió encontrar mi verdadero yo. No combatí la traición con violencia o venganza,
simplemente me mantuve fiel a mis principios, recuperé lo que me pertenecía. Y aquellos que me habían herido, finalmente fueron castigados por su propia codicia y miopía. En la puerta de hierro del viñedo, colgué una pequeña placa de bronce con otra frase que mi abuelo escribió en su diario: la tierra es leal, el tiempo es justo. Cuando nuevos visitantes llegan a la bodega y ven esta frase, siempre preguntan curiosos su significado. Sonrío y respondo: es una historia sobre paciencia y confianza. Luego, los guío por el viñedo, dejándoles sentir por sí mismos el encanto de esta tierra, entender por qué algunas cosas merecen espera, merecen protección. Y cada Navidad, cuando las campanas de medianoche suenan, me sitúo solo en el centro del viñedo, levanto una copa del vino nuevo de ese año, y brindo a mi abuelo, a esta tierra, al poder del tiempo, con mi más profundo respeto. Porque en este mundo, nada es más precioso que la promesa de la tierra, nada más poderoso que el testimonio del tiempo. Esta es mi venganza, también mi renacimiento, no mediante la destrucción, sino mediante la creación, no mediante el odio, sino mediante el amor, no mediante el olvido, sino mediante el recuerdo. En este viñedo, en cada botella, he encontrado verdadera libertad y paz. Y esta, quizás, es la victoria más dulce. Gracias por escuchar esta emotiva historia. Nos encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo? ¿Qué hora es allí? Cuéntanos en los comentarios. Ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches, te deseamos un maravilloso día. Si esta historia resonó contigo, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Esperamos encontrarnos nuevamente en otra historia,